quiero hablar un poquito acerca de algunas prácticas, yo diría, especies de aventura que hacíamos cuando yo era un jovencito, un niño, y hasta la edad más o menos de 15, 16 años, aunque después ya más adelante hicimos también, cuando tenía 20 años, algunas de estas cosas. Bien, eh, hay un río que pasa cerca, eh, como 1 kilómetro, depende por donde uno vaya, kilómetro, 2 kilómetros, eh, pasa cerca de donde nosotros vivíamos. Ese río se llama San Sebastián. El otro río que pasa por Río Seco es el Río Seco. Eh, en este río San Sebastián, nosotros hacíamos con cierta frecuencia, hacíamos algunas aventuras. Voy a contar esta que hicimos en una o en dos ocasiones. En la tienda comprábamos arroz, latas de puré de tomate, latas de sardina, condimentos. eh, Comprábamos cosas, llevábamos también calderos de hierro, espumaderas mm, para usarlas en lo que íbamos a cocinar. La idea era que con un saco de yute o con dos sacos de yute, a veces los juntábamos o usábamos uno de azúcar grande de yute, hacíamos como una especie de jamón. Eh, Le poníamos como un alambre en la boca de tal manera que quedara abierta y nos íbamos al río. Entrábamos a la corriente del río, al lecho del río, íbamos caminando río arriba. Y a la vez que íbamos caminando en ese río, íbamos pescando. Con ese saco lo poníamos en las orillas, sacudíamos para que los peces vinieran y tratábamos de ir pescando. Y siempre pescábamos. Cuando el río estaba hondo, pues íbamos nadando y íbamos pescando. Pues un día nos juntamos un grupito y en esa ocasión había en Cuba de visita, o estaba trabajando, pero estaba de visita en Santa Damiana, un hombre colombiano que era colportor. Su nombre era Luis, no recuerdo su apellido, solamente que era colportor y que era Luis. En esta ocasión, este Luis fue con nosotros y fuimos en la época de los mangos, cuando están los mangos maduros y hay abundancia de mangos. Entonces, hicimos la compra, fuimos al río y comenzamos río arriba a pescar por todos los charcos y así lo hicimos hasta llegar a la chorrera. Eso nos llevaba muchas horas. Nosotros no teníamos apuro, íbamos y regresábamos de noche. Pero en esa ocasión íbamos pescando y pescando y no pescábamos nada. Ya era tanto que no pescábamos, nada agarraba, no había un solo pez. Ya llegando a la chorrera, o en la misma chorrera, fue que pescamos algunos peces suficientes para hacer un arroz con pescado. En otras ocasiones hacíamos arroz con sardina, arroz con gris, freíamos plátano, freíamos malanga, siempre llevamos alguna vianda para freír o para cocinar, pero en esta ocasión íbamos a hacer el arroz con el pescado que nosotros pescáramos. Así que este Luis que venía con nosotros, pasábamos por lugares donde había muchos mangos y como que él veía que no pescábamos nada, empezó a comer mango. Y nosotros le decíamos, no comas mucho mango, porque después al final nosotros vamos a las matas de mango, comemos mango, pero llenamos los sacos que llevamos vacíos, los llenamos de mango y cada uno trae los mangos que quiere de regreso. Así que no comas mucho mango.
porque la comida va a ser el arroz con pescado. Pero él pensó finalmente que no íbamos a lograr pescar nada. En la chorrera, en el charco que está en la chorrera, o en un charco anterior, pescamos los peces que íbamos que necesitábamos. Y preparamos, yo cociné en esa ocasión y también cocinaba uno que le decían el nene Tejera, que cocinaba muy bien. Entonces ahí nos pusimos a hacer la comida, pero ya este Luis había comido tanto mango que ya no le cabía nada más, no le cabía. Hicimos nuestra, nuestra comida riquísima, porque no llevábamos platos para comer, porque lo que hacíamos era que como hay muchas palmas y hay muchas yaguas y en la orilla de los ríos hay yagua, nosotros cogíamos las yaguas y de las yaguas limpiábamos y hacíamos el plato de yagua. Eso le daba un sabor extra a la comida. Y agarrábamos un pedazo de yagua y hacíamos las cucharas. Y eso era la cuchara con la que nosotros comíamos. El caso es que la comida era riquísima. Y como que era después del cansancio de la natación, de caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros, pues más se comía. Todo lo que se cocinaba, se comía. Porque cuando terminábamos de cocinar, esa, esa cocina se hacía con leña. Poníamos piedras donde la cazuela quedaba entre las piedras, había un espacio abajo para poner la leña y cocinando con leña enseguida las cazuelas ya están llenas de hollín, están prietas. Desde luego nosotros las traíamos prietas, sí, con todo propósito. Traíamos las ollas prietas y las tapas también prietas. Cuando ya nos comíamos toda la comida y entre el grupo que había éramos 6 o 7 u 8, no siempre era la misma cantidad, éramos de distintas ocasiones, pero siempre todo se comía. Pero en esta ocasión tuvimos que comer más porque el colombiano no pudo comer nada. Él decía, ay, ya no más, no más, no más. Ya no le cabía nada más. Y nosotros comíamos dentro del agua, o sea, comiendo y nadando todo el tiempo dentro del agua. En esa ocasión, la comida fue espectacular. Terminamos de comer, entonces en la misma leña con que habíamos cocinado, poníamos la olla de hierro boca abajo y la leña le entraba a la olla por abajo. Cuando había mucha llama, le poníamos bastante llama, esa llama uno veía como el hollín, el tizne que tenía el cardero, se iba, como se iba desprendiendo. Y cuando nosotros veíamos, y veíamos que estaba en el punto propicio para hacer esto, y como estábamos a la orilla del río, dentro del agua, bueno, a la orilla del agua, el fuego, ¿no? Pero nosotros, dentro del agua, mojado allá, cogíamos ese caldero y lo echábamos arriba, ya estaba bien con el hollín que se veía que se le estaba cayendo, lo poníamos dentro del agua y era una cosa automática. El caldero salía blanco como si estuviera terminado de hacer. Al terminar esa, al terminar la comida y entonces fuimos a las matas de mango que encontrábamos por el camino y la llenábamos de mango todas esas vasijas o todos esos sacos que estaban vacíos o los que venían los calderos, todo lo llenábamos. Y al regreso teníamos que caminar muchos kilómetros, 10, 12, 13 kilómetros, no recuerdo, pero el caso es que llegábamos a la casa ya bien de noche. Ahí pues nos arreglábamos y a dormir hasta la próxima aventura. Ahora, en el viaje este hay muchas cosas pintorescas. La belleza del río. En las orillas del río
debajo del agua, hace como cuevas, en la tierra hace como cuevas y ahí uno mete la mano y espanta a los peces donde trata de agarrarlo. Pasamos por lugares donde las piedras del río son lindísimas, las vegetaciones al lado del río, el río murmurando, el aire dando en la vegetación. Era algo hermoso, el aire puro que se respiraba. En el charco de la Chorrera, cerca del charco este, nace nace en la cordillera de los Órganos que está en ese lado. O sea, son varias cadenas de montaña que comienzan a la orilla del río ahí y van por kilómetros, se extiende al ancho de la cordillera y a lo largo pues atraviesa toda la provincia de Pinar del Río. Pues nosotros nos metíamos dentro de la montaña y buscamos una frutica que su nombre, aunque la conocemos, es guayabita del Pinar. Hasta donde sepamos, esta es una frutica solo de ese lugar. En Cuba no la hay en otro lugar. Era la figura como si fuera una pera, pero una pera chiquita, barrigoncita, con el pescuezo, el cuello finito como la pera, pero adentro tiene una sola semilla grande, pero sabrosísima, rica, rica. Esa frutica, nosotros nos hartábamos de comerla y de esa frutica en la parte occidental de Pinar del Río se hacía, no sé si se lo hace actualmente, imagino que no por las cosas que escucho, pero se hacía una bebida alcohólica y se llamaba guayabita del Pinar. La gente en esta zona la tomaba mucho. Bien, esa fue una aventura. Voy a hablarle ahora de otra aventura. En esta ocasión no había muchachos, porque en la primera siempre había muchachos, niños que venían, pero ya íbamos al paso del niño y mujeres también venían a veces. Pero en esta aventura que voy a hablarle de ahora tuvo otra característica. Éramos todas personas ya jóvenes, pero ya mayores, éramos hombres. Yo me afeitaba desde los 13 años a los 14, medía casi 5'10", un medio centímetro menos de 5'10", o sea que crecía hasta los 14 años. Yo tendría en esta ocasión 15 o 16 años, porque fue en el 59 o fue en el 58. El caso que nos juntamos, fuimos 5 o 6 personas mayores. Creo que Dixon iba en esta ocasión, no estoy seguro. Y el viaje no lo hicimos a través del río, sino que llegamos y nos adentramos a las montañas. Fue ir a pie hasta el charco de la Chorrera, pero seguir de ahí para allá caminando entre montañas. Entre montañas, nosotros nos encontrábamos las personas que hacían carbón, nos encontramos los campos que se sembraban de distintas cosas, nos encontrábamos casas que tenían arboleda. Esas montañas, algunas tenían mucha vegetación, era boscosa, pero en otros eran montañas que se cultivaban y no tenían árboles, todo era tierra de cultivo, de tabaco o de arroz o de malanga, de distintos tipos de cultivo. Y los dueños de las parcelas de tierra donde estaban las montañas, pues las marcaban su territorio con cercas de, ponían postes de marabú o postes de almácigo que prenden muy bien o de otras plantas, eh, y pelos de alambre. Pues en esta ocasión era caminar, disfrutar del paisaje, buscar guayabitas del Pinar y regresar con nuestros costales, sacos o costales llenos de mango. Todo lo que más pudiéramos conseguir llenos de mango. Y cada cual llenábamos nuestro saco de mango completo, completo. Había que amarrarle la boca para que no se cayeran. Pero
Sucedió que estando en una montaña altísima y que no tenía árboles, porque todo era de sembradío, íbamos atravesando por esa montaña cuando de pronto nos sorprende un aguacero, una tormenta eléctrica. Nosotros para esta aventura salíamos. Cuando el agua venía nos mojábamos y seguíamos debajo del aguacero. Era una diversión la que hacíamos. Pero esta diversión, o en esta ocasión, era que había una tormenta eléctrica. Los rayos caían a metros de nosotros y el estruendo ahí mismo. O sea, los rayos tienen la particularidad que en la nube cargada de energía o de corriente positiva, de carga positiva, hace tierra con la parte más alta con que ellos se encuentran. Por esa razón es que las matas de palma, muchas mueren por las descargas eléctricas, porque ella es un árbol grande y cuando la palma está saliendo suelta como una vara hacia arriba y ahí mismo el rayo viene de la nube cargada positiva, toca la palma que es negativa, está lloviendo, hay transmisión de corriente y ahí viene la explosión. Pero en esta ocasión los puntos más altos éramos nosotros. Éramos nosotros. Si nosotros íbamos caminando, nos convertíamos como blancos preferidos de los rayos. Eso lo sabíamos porque nos criamos en el campo y sabíamos que era así. Entonces, en esta ocasión tuvimos todos que tirarnos al suelo. Todavía no teníamos mangos, porque los mangos los recogíamos siempre al regreso, precaviendo estas cosas. Entonces nos tiramos al suelo y nos íbamos arrastrando. Era hierba la que había, eh, era hierba, no estaba la tierra arada, sino que estaba llena de hierba. Entonces nosotros nos íbamos arrastrando porque íbamos hacia una cerca que tenía muchos pelos de alambre. El alambre también atrae la corriente, era el punto más alto. La cuestión era que estaban muy bajitos, los pelos muy pegados, y había que pasar por el último pelo de abajo, arrastrando la cabeza, pegándola bien al suelo y arrastrándola en la hierba para que no nos fuera a enganchar un pelo de un alambre, porque le tienen púa, nos podía enganchar una púa de alambre, o que en ese momento cayera un rayo en la cerca y nos electrocutara. No podíamos brincar por arriba de la cerca porque estaba alta, estaba con peligro de las púas y también nos hacíamos altos, nos hacíamos blancos de la tormenta, de los rayos. Entonces, yo fui uno de los últimos en pasar porque estábamos pendientes que todos pudieran pasar. Entonces, cuando me tocó el turno, hice lo mismo que todos, nos tiramos al suelo, la cabeza la poníamos bien pegada a la tierra, íbamos arrastrando así con la tierra y pasábamos por el pelo de alambre que nos raspaba. Si levantamos un poquito, nos agarraba la púa y los rayos cayendo y cayendo y cayendo. Pero gracias a Dios, todos pudimos pasar. Seguimos arrastrándonos porque a la distancia, como a 200 metros, más o menos, 150 metros, una cosa así, había una casa que tenía una arboleda de mango, de distintos tipos de mango y muchos mangos. Muchos mangos en matas de mango diferentes y que estaban bien paridas y con los mangos maduros. Y en la tormenta, y en el aire, y en los rayos, y en los truenos, y en todas esas cosas, pues cayeron muchos mangos abajo, al suelo. Pues llegamos a la casa, eh, todos entramos dentro de la casa y pasamos la tormenta allí adentro, hasta que amainó, ya dejó de llover, y dice el dueño, bueno, llenen los sacos de mango ahí, porque esos mangos ahí
se van a podrir. También las reses vienen y comen de esos mangos, ¿no? Pero ahí hicimos la cosecha, llenamos todos nuestros sacos de mango, los echamos a cuesta y de regreso para para nuestras casas. Esa ocasión estábamos bien lejos, caminamos yo creo que 15 o 20 o más kilómetros, era mucho la caminata y cargados de saco pues más todavía. Pero fue una experiencia muy interesante porque eh, tuvimos de esa tormenta de eléctrica que pudo haber costado la vida de alguien. Voy a aprovechar para contarle otra experiencia. Esta vez en una montaña que fuimos a subir, era un lugar donde había mármol. Miguel Padrón, de la iglesia Santa Damiana, manejaba el bulldozer que estaba sacando mármol, las piedras de mármol. Y entonces cuando llegamos a aquel lugar, eh, como a la mitad de la montaña, no era muy grande, una montañita, se veía la boca de una cueva. En esta ocasión iban algunos hermanos míos y otros muchachos del barrio, que la aventura en este caso fue ir a estos lugares donde había que dar muchas ruedas en bicicleta, eran más de 20 kilómetros en bicicleta, pero la aventura era entrar a las cavernas, entrar a la cueva. Para entrar a la cueva teníamos que subir como si fuéramos alpinistas, ¿no? Teníamos que subir por la piedra de la montaña. No tenía mucha vegetación porque era más de piedra. Teníamos que subir por esos lugares como pudiéramos, agarrando de manos y pies y trepando montaña arriba. Y para bajar también teníamos que bajar con ese cuidado hasta que llegamos todos a la boca de la cueva y entramos a la cueva. La cueva no era muy larga, pero sí bastante ancha y profunda. Y había que adaptar bien la vista porque no llevábamos luces para alumbrar, pero sí cuando ya la vista se adapta a la oscuridad, pues ve más. Y en la juventud uno ve más también. Entonces, íbamos por el bordecito de la cueva, era como un trillo que había, un caminito que había, y a los lados se veían unos huecos como unos pozos hondos, bien profundos, y allá abajo habían otras galerías de la cueva. Nosotros nos pegábamos bien a la pared para ir agarrándonos y no caernos en esos lugares, eran dos o tres huecos de estos que tuvimos que pasar. Y a medida que íbamos caminando, íbamos subiendo, por dentro de la montaña, íbamos subiendo la montaña. Pero después de caminar un rato adentro, se veía una luz, al final se veía una luz en la parte de arriba. Y todos fuimos caminando hacia esa luz. Y cuando llegamos a esa luz, era otra entrada que había para la cueva. Entonces trepamos a ese lugar y salimos por la parte de atrás de la cueva, en el mm, arriba de la montaña. Y de allá, pues veíamos a Miguel con la buldosa abajo, eh, con las bulldozers arrancando piedras y sacando piedras de mármol. Esa fue una aventura muy bonita. Para regresar, volvíamos a entrar a la cueva, porque por allá no sabíamos qué nos íbamos a encontrar al ir por la parte de afuera en la montaña. Había que estar como alpinistas caminando, no sabíamos qué íbamos a encontrar. Entonces volvimos a pasar por la cueva, salimos por el lugar donde habíamos entrado y bajamos por donde habíamos subido con mucho cuidado, montamos nuestras bicicletas y para nuestras casas. Esa fue, eran aventuras muy bonitas y ese contacto con la naturaleza y el ejercicio que se hace en esas cosas, pues era muy bueno. Y era algo también que nos unía.
todos los muchachos, digo muchachos porque yo era de los mayores y yo tendría 14 años, 13 años, no sé, por ahí, 13, 14 años, eh, 15 quizás, eh, pero nos uníamos. Era una vida donde todos nos llevábamos bien, todos nos cuidábamos y se pasaba pues, pues un tiempo bastante bueno. Bueno, quise compartir esta experiencia de cosas que en la vida hemos compartido. En otra ocasión, pues seguimos con nuestras historias.